bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Gracias por dejarme compartir contigo en este día. Yo soy la profeta Pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Quiero agradecerte por la bendición que me das de compartir contigo una vez más en tu programa. Quiero decirte que allí en la pantalla tenemos nuestro número de teléfono, también nuestra dirección. Quisiéramos escuchar de ti, saber qué estás haciendo, cómo te parece esta programación, cómo está impactando tu vida. Esperamos que puedas compartir con nosotros. También está nuestra página en internet donde puedes entrar y leer los comentarios que hacemos, los temas que colocamos, y bueno, va a ser de muchísima bendición. Si quieres ver series completas que te has perdido por alguna u otra razón, puedes entrar en nuestra página en YouTube y va a ser de muchísima bendición. Allí tienes todas las series. Y bien, he estado tratando un tema, apenas empecé un tema. Este es un tema corto que quiero desarrollar y lo he llamado Detrás del velo o Traspasando el velo. Una de las cosas preciosas que hizo el Señor Jesús para nosotros, dice la Biblia, fue que el día que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo fue rasgado en dos y se mostró de que había una adoración hipócrita, porque allí no había nada. El arca del pacto se había perdido hacía muchísimos años y lo que el sacerdote iba a hacer todos los días de llevar aquel incienso lo estaba ofreciendo a un lugar que estaba vacío, donde no había presencia. Estamos aprendiendo en esta serie cuáles son las características del incienso, por qué era tan importante que pudiese haber un incienso de día y de noche. Porque Apocalipsis dice que ese incienso son las oraciones de los santos, la vida justa de los santos manifestada en un estilo de vida que presenta a las naciones de la tierra delante del Señor. Y hemos visto hasta este momento dos características interesantes, pero quisiera volver a leer Éxodo 30-34, si no habías visto esta serie en los dos programas anteriores. Dice que el Señor le dijo a Moisés que tomara especias aromáticas y aquí establece los cuatro ingredientes que este perfume o que este incienso debía tener, y dice que era estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, y todo debía ser colocado en igual peso. Hablamos en los programas anteriores de los dos primeros ingredientes y te decía que el estacte tiene que ver con la unción profética que viene sobre una generación, sobre la iglesia, especialmente la iglesia de los últimos tiempos. Y aquí hablé un poquito acerca de lo que era la unción derramada para este tiempo, de acuerdo a la profecía dada en Joel, que luego vimos un cumplimiento en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre la gente y Pedro de una manera impresionante dice, esto no es ni que están borrachos ni nada de esto, es que el cumplimiento de la palabra profética dada por Joel está delante de sus ojos. Y la palabra decía que venía el tiempo donde el Espíritu Santo sería derramado, y la característica era que los que iban a soñar sueños, a tener visiones, y que iban a empezar a declarar una palabra. Y lo vemos allí en ese primer día. Dice que en esa primera predicación se convirtieron como 3,000 personas. Entonces, estacte me habla a mí de la unción profética, que no es dar una profecía del futuro, sino es declarar la mente y el corazón de Dios. El segundo que vimos fue la uña aromática, y te decía que la uña aromática es símbolo del quebrantamiento de Dios en la vida del creyente. Hablábamos de que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que por el contrario dice que al altivo el Señor mira de lejos, y que lo que hace el quebrantamiento en nuestras vidas es que nos habilita para hacer un decreto como león, con el rugido del león. Hoy quisiera hablar sobre la tercera característica
sobre nosotros como una generación que somos incienso, que venimos delante del Señor de día y de noche para que para que la lámpara no se apague. Y dice que es el gálbano aromático. Esta palabra es la palabra heled, que significa gordura, significa la parte más rica o selecta. Tiene que ver con abundancia, con lo escogido, con lo mejor. Wow. Para mí esta palabra es sumamente interesante porque está hablando aquí. Recuerda que el Señor del sacrificio decía que la grosura le pertenecía a Él, porque la grosura es en el Antiguo Testamento sinónimo de abundancia, sinónimo de entregar lo mejor. Y esto es lo que significa la palabra gálbano. Pero es interesante porque el gálbano, si sacáramos la característica gálbano de aquí, solamente nos quedaríamos muy cortos porque ¿qué es lo que el Señor quiere que le demos? El Señor espera que le demos lo mejor. Ahora, no te olvides esto, que esa frase, lo mejor, sobre todo en este último siglo, se hizo demasiado relativo. Y nosotros creemos que lo mejor es, por ejemplo, pensamos que un ministerio es mejor que otro porque es más grande, porque tiene más dinero, porque tiene mayor alcance y vamos a ver en realidad qué es lo mejor. El gálbano en realidad era una planta medicinal y se usaba como un expectorante para limpiar todo lo que era el sistema respiratorio del individuo. De manera muy particular se usaba con la gente que tenía asma. Y yo sé que ustedes, mis oyentes, pueden saber de lo que estoy hablando. Una persona con problemas asmáticos es una persona que tiene serios problemas respiratorios y todo lo que es su sistema respiratorio está bien, la palabra es congestionado. Y se usaba para las personas especialmente que tenían asma y personas que tenían problemas de respiración, no solamente por asma, sino problemas respiratorios por cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay enfermedades tales como tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad que ataca directamente a los pulmones. Y hace que a la persona se le va cortando la respiración. Ahora nosotros sabemos que el sistema, un mal funcionamiento en el sistema respiratorio y va a hacer necesariamente que todo el sistema con los linfas, para que la sangre fluya, también se va a dañar. ¿Por qué? Porque todo esto está intrínsecamente ligado. Ahora, ¿de qué me está hablando entonces a mí el gálbano? ¿Cuál es la implicación? ¿Por qué Dios coloca esta planta dentro de las características incienso? La primera cosa que yo veo aquí es que sí, el Señor está pidiendo lo mejor de nosotros, pero lo mejor de nosotros no está etiquetado o no está pesado por lo que es los ojos o el marketing mundanal. El marketing mundanal te dice, si escribes un buen libro y lo logras vender, es un bestseller. Pero si vamos al caso, Jesús era el mejor predicador de su tiempo y terminó crucificado. En otras palabras, la popularidad, la aceptación no determina que una persona está dando una buena enseñanza o no. Ni te vuelvo a decir, la sinagoga en el tiempo de Juan estaba llena con los mejores sacrificios que traía la gente y los ministros que estaban allí en la sinagoga estaban vestidos con túnicas y estaban vestidos con lo mejor de lo mejor en sus rangos sacerdotales. Y sin embargo, el hombre escogido por Dios para ese tiempo y para ese lugar, que era Juan el Bautista, tenía que vestirse, se estaba vistiendo con pieles de camello y comía cosas silvestres y miel silvestre. Entonces nosotros no podemos decir que lo mejor es aquella apariencia suntuosa, cámaras, acción, música. No tiene nada que ver con Hollywood. Aquí lo mejor
Darle lo mejor al Señor significa, porque lo veo ahora en conjunto con el hecho de poder sanar el área de la respiración, que me habla a mí entonces de poder ser gente que prevalece, de ser gente que es constante. Esto me habla a mí de gente que tiene la capacidad para avanzar a lo largo del tiempo, a lo largo de las circunstancias difíciles y aún así permanecer. Esto me habla a mí de una vida que es aromática delante de Dios porque tiene continuidad, pero sobre todas las cosas porque ha desarrollado constancia, porque ha desarrollado esa capacidad de prevalecer en medio de las pruebas. Yo he sido testigo ocular, además de verlo en mi propia vida, como los ministerios que están siendo promovidos en esta estación. Y quiero que entiendas lo que estoy diciendo, porque yo no estoy hablando de ser promovidos a un lugar de fama o a un lugar de honra, pero ser promovidos en cuanto a entregar la palabra que está saliendo del corazón de Dios, porque si hay algo importante en este tiempo es que nosotros podemos ser gente que está hablando el corazón de Dios. Pero lo he visto en otros ministros que al igual que yo, hemos tenido que prevalecer, hemos tenido que avanzar en medio de tiempos muy difíciles, en medio de tiempos de oscuridad, en medio de muchísima acechanza del enemigo, en medio de muchísimas acusaciones, en medio de enemigos que se han levantado y que quieren vernos con la cabeza quitada. Nos hemos tenido que aprender a prevalecer y a mantenernos firmes en medio de enemigos que están trayendo declaraciones de maldición sobre nuestras vidas y tener que creerle al Señor que esas maldiciones caen al suelo y que ni siquiera nos tocan. Es una cosa impresionante y esta es la característica Gálvano. La característica Gálvano es una característica en la cual la gente aprende a vivir en el poder de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Perseverancia significa que aunque me estoy muriendo, yo sigo adelante. Perseverancia significa que aunque todo a mi alrededor dice que no lo voy a lograr, yo persisto porque creo que sí puedo alcanzarlo porque Dios me lo dijo. Nadie me lo ha dicho, nadie me lo garantiza, nada de lo que ocurre me garantiza que yo lo voy a alcanzar. Por el contrario, todo se suma, todo se junta para decir no lo vas a alcanzar. Pero perseverancia significa es por encima de yo voy a mantenerme en la lucha. Hay una historia que tiene que ver con la independencia de los moros. Y es bien interesante porque hablando de él se dice que es una parte, vamos a decir, fue escrito, pero que es un mito. Sea o no mito, siempre llamó mi atención la historia del Cid Campeador. El Cid Campeador iba dirigiendo la batalla y en medio de la batalla era la última batalla para lograr la independencia, para romper el dominio. Y dice que el Cid Campeador le dijo al que le llevaba las armas, le dijo, amárrame al caballo, que yo quede parado, y suelta el caballo, porque el caballo está entrenado para que mientras yo esté sobre él, pueda correr en medio de la guerra. Y la historia dice que el Cid Campeador ganó su última batalla ya muerto. Siempre llamó mi atención esto y de hecho, déjame decirte, para mí ha sido una historia que me ha impulsado. Escuchar historias tales como, por ejemplo, Juana de Arco, historias en nuestra propia, en nuestro propio mover de independencia. Son historias que me han impulsado a mí a ser perseverante. Leer en la palabra historias de los grandes héroes, cómo perseveraron en medio de la tribulación, en medio de la persecución,
en medio de los momentos más difíciles. Wow, son cosas que tú dices, yo necesito desarrollar esta característica en mi vida, porque aprendemos que, no solamente lo vemos en la historia y no solamente lo vemos en la Biblia, pero lo vemos en el día a día, que los verdaderos héroes son aquellos que han aprendido a permanecer de pie a pesar de que sus piernas ya no dan más para estar de pie. Y esta es una característica, hermanos, sobre todo para la generación de los últimos tiempos, que creo que es determinante. Como generación, ciertamente nos ha correspondido ver con nuestros ojos lo que todos los héroes de la Biblia anhelaron ver. En Hebreos, cuando leemos el famoso Hall de la Fama, dice que todos estos héroes murieron diciéndole adiós de lejos, saludando de lejos su promesa. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no le entregó a ellos el cumplimiento total, porque no iban a ser perfeccionados antes que nosotros. Y cuando yo leo esto y me veo a mí misma como parte de esta última generación que nos ha tocado ver, hermanos, con nuestros ojos, vamos a decir, el cumplimiento de promesas de antaño que vienen desde atrás y cómo los reinos están viniendo a ser ahora los reinos de nuestro Dios. Es algo maravilloso y es algo impresionante. Pero al mismo tiempo, el ser parte de esa generación privilegiada también me dice a mí que somos parte de una generación que tiene que aprender a estar de pie a pesar de las piedras, porque a mayor unción, mayor opresión. Este es un principio en el cuerpo de Cristo. La perseverancia, hermanos, implica quedarnos quietos, firmes, sin movernos, mientras nos llueven los puñetazos y mientras nos llueven las palabras maldichas y malintencionadas de la gente. El caballo de guerra es un caballo que es entrenado de una manera hasta dolorosa. El que le ponen en medio de sus patas, le ponen fuego y le ponen fuegos artificiales, cosas que explotan, le ponen estas cosas para que el caballo y lo llevan al punto donde teniendo eso en medio de sus patas, el caballo tiene que permanecer firme y moverse solamente a la palabra del jinete. ¡Wow! Cuando yo leo de eso y cuando he tenido la oportunidad de estudiar un poco de eso, yo digo, Señor, realmente soy yo un instrumento que tú puedas usar para un tiempo como este, que cuando el fuego de la prueba viene, que cuando las explosiones vienen, yo pueda quedarme firme, que yo pueda quedarme sin manifestar temor o sin manifestar angustia. Es fuerte ese nivel de entrenamiento y eso es perseverancia. La palabra paciente en el griego es una palabra interesante, la paciencia. Es la palabra upumone. Esta palabra es de una actitud mental que no se doblega ante ninguna circunstancia hasta que la mano de Dios obre lo que prometió hacer en él. Es decir, ser paciente, ser upumone, es tener esa habilidad de esperar hasta el final sin desmayar. Escuchaba hace mucho tiempo, escuchaba a alguien hablar acerca de cómo la gente pierde esa capacidad para heredar lo que Dios le ha prometido. Y dice, es como la gente que está buscando una dirección y camina y camina y camina. Y cuando muchas veces por la ignorancia, porque no sabe dónde estaba, pueden devolverse de la esquina. Solamente le faltaba media cuadra para llegar al lugar y se devuelven porque dicen, ya he caminado tanto, estoy tan cansado que mejor me voy de vuelta. La palabra paciente es tener la capacidad interna, la actitud interna para decir, voy a esperar hasta que venga cumplimiento lo que mi Dios me dijo que iba a venir a cumplimiento, porque cada palabra en el Señor y cada promesa en el Señor son un sí y un amén en Cristo. Pero llegar allí a través de un proceso de prueba, a través de un proceso de fuego, no es fácil en nuestra vida. Prevalecer entonces es una palabra que nos hace ser gente agresiva, no pasiva.
¿Agresiva en qué sentido? Que frente a aquellos embates en la lucha podemos estar tranquilos. Agresivos no porque nos estamos peleando con todo el mundo, sino porque no permitimos que lo que esté ocurriendo nos desenfoque y nos saque de nuestro lugar de afirmación. Es una palabra militar, es un término militar, porque significa que yo debo marchar, que yo debo militar en contra de todo aquello que viene a mi vida, que intenta desenfocarme, que intenta maniatarme, que intenta sacarme del camino. Estoy mirando con mucha tristeza en este momento y realmente lo digo, estoy mirando con mucha tristeza cómo hay gente en un momento tan clave como el que estamos viviendo que está siendo movido de su posición en Dios. Y lo digo en general, estoy mirando pastores moverse de esta manera, estoy mirando ministros de Dios en diferentes áreas moverse de esta manera, estoy mirando gente, miembros del cuerpo de Cristo moverse de esta manera. Y qué triste que la gente se esté moviendo así. Qué triste que la gente no esté caminando como el Señor quiere que caminen. Fíjate que aprender a prevalecer es permanecer por encima de lo que de lo que estoy enfrentando. Estar impávido, estar seguro de que Dios cumple su promesa por encima de. Y te vuelvo a decir, esta característica de Galvano aromático, entregarle lo mejor a Dios de mi vida, es poder decirle un día, Señor, cada cosa que me dijiste que hiciera, la hice. Cada lugar que me indicaste que debía ir, fui. Cada persona a quien tenía que hablarle, le hablé. Señor, no retrocedí mi mano. Señor, no retrocedí mi pie. Y que el Señor nos vea y que diga, ven, buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Y pueda decirnos, ahora ven y disfruta. Y sabes que eso no es solamente un día ya en la eternidad, pero cada vez que termina una estación en nuestra vida, donde tenemos que darle cuenta a Dios por la asignación que nos ha sido entregada, poder decir, Señor, he sido fiel, permanecí a pesar de. A pesar de lo que tuve que enfrentar, permanecí por encima de mis temores, permanecí por encima de mi familia, permanecí por encima de aquellos que esperaron verme destruida. Hermanos, qué cosa más maravillosa es poderte parar un día delante de aquellos que esperan tu destrucción y que te vean completa. Qué bueno es pararte un día delante de aquellos que esperan verte completamente arruinada y que te vean en todas las cosas que has sido prosperada porque tú has sabido permanecer firme en el proceso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Viene el proceso, viene el tiempo difícil, empieza Dios a manifestar cosas en nuestra vida con las que no debemos construir, pero no porque nos quiera sacar y quiera dañar la construcción, sino para sacar aquellos elementos que no son eternos y los saca de la construcción para que la construcción no se nos caiga. Y cuando estamos en ese proceso, lo que nos pasa a muchos es que empezamos a sentirnos víctimas, empezamos a decir, ¿por qué a mí, Dios? Y empezamos a decir, Señor, lo que pasa es que tú conmigo es que te metes duro, pero ¿por qué no te metes con aquel pastor de la esquina? Cuando resulta ser que Dios está invirtiendo en nosotros porque cree en nosotros. El proceso de Dios es la forma de Dios decirnos, mira cuánto aprecio quién eres en mí, porque veo que a través de ti puedo tocar a mucha gente y puedo bendecir a mucha gente. Ahora, llegar a esa conclusión, por lo menos para mí no fue fácil. Yo también hacía fiestas de víctimas y yo también en muchísimas ocasiones pensé que Dios estaba, que era todo yo porque yo era la hija de la panadera. Pero entender que el proceso de Dios para mi vida es bueno, siempre ha sido bueno y que me lleva a hacer todo lo que Dios quiere que yo sea. Entonces lo veo ya como un privilegio. Hermanos, mantenernos firmes, mantenernos perseverantes. Perseverancia es esa actitud entonces interna, es esa condición interna que formamos a través del tiempo que vivimos en un proceso doloroso. Pudiera enumerar tantos procesos dolorosos, pero si te los pregunto a ti, y en este momento, en unos segundos, puedes pensar,
¿Cuáles son los procesos dolorosos de los cuales has corrido? Quizá pudiera preguntarte primero, ¿cuáles son los procesos dolorosos de los cuales no corriste y hoy puedes ver el resultado de Dios en tu vida? Pero de aquellos que corriste, hermano, hermana, no te quites la posibilidad en Dios de ser usado para su gloria. No te quites la posibilidad en Dios de ser todo lo que Dios ha dicho de ti. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que en este tiempo tú puedes subir a ese nuevo nivel con Dios y puedes verte a ti misma y a ti mismo como alguien especial en quien Dios está invirtiendo. Pienso que cuando nosotros como padres naturales le decimos a nuestros hijos, tienes que pasar todas las materias con A. Y a veces el niño al principio nos dice, es que eres mala, es que no me dejas salir. Y cuando llega adolescente que quiere salir, le decimos, no, porque tienes que pasar las materias, no vas a hacer esto porque tienes que ser excelente en esto. Y entonces en ese momento quizás se rebelan. Pero cuando ellos pueden creer que a pesar de todo, como padres, queremos lo mejor para ellos y se sujetan. Hermanos, qué lindo es cuando nuestros hijos llegan a cierta edad y pueden ver los logros en su mano y pueden venir un día y decirte, mamá, papá, gracias, porque me ayudaste a permanecer, me ayudaste a prevalecer sobre mis circunstancias, me ayudaste a ser una persona que pudiera en medio de todo permanecer firme. Pero ¿cómo le enseñamos a los demás a estar firmes cuando nosotros no podemos estar firmes en medio de nuestros problemas? Y he aquí el gran dilema en este momento de muchísimos líderes y de muchísimos padres naturales, aún de muchos padres espirituales. Quisiéramos que nuestros hijos naturales y espirituales pudieran atravesar el valle de sombra y de muerte, que puedan atravesar el valle de lágrimas y que lo conviertan en una fuente de estanque, en una fuente de agua, llena de agua, igual que cuando la lluvia llena los estanques, como dice el salmista, y poder enseñarles a caminar de poder en poder, cuando nosotros no hemos sido la gente que camina de poder en poder ni de gloria en gloria, porque corremos de cada uno de nuestros procesos, porque corremos de cada una de las cosas que el Señor nos ha demandado que estemos parados firmes. Mi palabra para ti, mamá, papá, que me estás escuchando, hombre de Dios, mujer de Dios que me estás escuchando, es no corras en este momento del proceso en el que estás, sino abrázalo. 3 características. Necesitas el fluir profético. Necesitas un corazón quebrantado para que Dios no te rechace, pero también necesitas aprender a perseverar en los procesos que estás viviendo. 3 cosas. En el próximo programa voy a compartir contigo el cuarto ingrediente del incienso que se ofrece y cómo debe ser parte de nuestra vida. Voy a hablar del incienso y espero verte entonces en mi próximo programa. Quiero bendecirte, quiero declarar sobre tu vida la fuerza del Señor, quiero declarar sobre tu vida que el Zoe de Dios viene en una manera especial, que el Hei de Dios, esa partícula que trae a tu vida, esa capacidad para ser creativo en medio de tiempos de carencia y en medio de tiempos de dificultad, llena todo tu ser. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te espero en mi próximo programa y espero que esta palabra esté siendo de muchísima bendición para tu vida y para tu familia, también para tu ministerio. Que Dios te bendiga.